Quiero invitarle, si puede abrir su Biblia, en el libro de Segunda de Reyes. Vamos a compartir la palabra esta noche. Vamos a continuar con este tema de tiempo y reino. Pero hoy vamos a ver una reseña, una historia de algo que acontece en el capítulo 8 de Segunda de Reyes. La historia de una mujer que atraviesa una situación, una condición que tiene un tiempo de procesos. Pero qué bueno que esa mujer en el tiempo de procesos, sin tal vez tener en claro el por qué o para qué, o como muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Y esto es por qué o a qué obedece? Se movió en dos principios que para este tiempo, para el cristiano, debe ser su bandera, debe ser su aliado, debe ser su herramienta, que es la obediencia y la fidelidad. Dos herramientas que a lo largo de los años en el cristianismo se fue desgastando, se fue distorsionando, se fue deteriorando y hasta casi hoy se está extinguiendo. La herramienta más poderosa después de la oración, el ayuno, la búsqueda personal de Dios, el altar personal que tiene un creyente, es la obediencia y la fidelidad. Una obediencia que muchas veces no es razonable, pero cuando leemos todo el Apocalipsis o leemos a lo mejor las primeras historias de Génesis, nos encontramos que más allá de que la persona se esforzaba, tenía ganas, tenía fe o tenía dones, descubría la persona en sí misma que tenía obediencia y tenía fidelidad. Y eso le llevaron a hombres y a mujeres a lo largo de toda la historia bíblica del cristianismo. Hombres y mujeres comunes, hombres y mujeres que no eran fuera de lo normal como muchas veces se pinta o como muchas veces se dibuja, ¿no? Ese súper cristiano, ese súper evangélico, ese súper hijo de Dios o esa súper hija de Dios, casi tan espiritual o más espiritual que el mismo Espíritu Santo, sino hombres y mujeres que entendieron que en los momentos difíciles de su vida se hicieron fuertes en esas dos herramientas, se hicieron fuertes en la obediencia y se hicieron fuertes en la fidelidad. Cuando usted escribe Apocalipsis o lo lee Apocalipsis, descubre que los resultados en Apocalipsis son productos de esas dos cosas. Por eso Dios dice: retén lo que tiene, para que nadie tome tu corona. El que venciere, el que llegare hasta el final, o el que venciere, tendrá la corona en la vida eterna. Y esas cosas no está hablando de otras capacidades más que de estos conceptos y de estas ideas de fidelidad y de obediencia. Así que vamos a ver en esta mujer tan extraordinaria de esta historia, que comienza a hablar algunas cosas. Capítulo 8, vamos a leer varios versículos para leer toda la historia y luego vamos a hablar solamente 2 o 3 versículos de estos. Dice Segunda de Reyes 8: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Diga conmigo: donde puedas. Otra vez: donde puedas. Porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre toda la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y habló el rey
Y habla el rey con Giezi, el criado, el varón de Dios, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer viene, a cuyo hijo él había hecho vivir. Vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Diga conmigo: se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: haz devolver todas las cosas que eran suya y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Diga conmigo: Dios lo va a hacer. Ok, Padre, gracias te damos en esta hora, te bendecimos, te honramos. Gracias te damos en esta noche, Señor, por esta hermosa presencia que podemos disfrutar en medio nuestro, en este lugar, esta casa espiritual, Señor, que tú has tomado para dirigir, Señor, para ministrar, para hablarnos tu palabra, para edificarnos. Señor, gracias te damos por los cielos abiertos, gracias te damos por tus ángeles ministradores que se encuentran en este lugar. Gracias por esta tu palabra que es derramada sobre nuestras vidas, por lo cual también antes que vuelva a tu trono cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado a la tierra. Señor mío y Dios mío, predicamos tu palabra en total libertad, en la guía de tu Espíritu Santo, creyendo que todo lo que se intente mover en lo terrenal, en lo espiritual, contrario a la predicación de esta tu palabra, no tiene parte ni arte para impedir la predicación. Señor, anulamos toda opresión, toda distracción, todo control y bloqueo en las mentes, en los pensamientos, porque tu palabra, Señor, ha de ser sembrada, y que quien oiga y retenga esta palabra, Señor, y la ponga por obra, podrá también descubrir en ti el poder que encierra tu palabra. Señor, gracias te damos, porque sabemos que tú siempre oyes nuestra oración. Amén, amén y amén. Bien. Como es una línea de pensamientos que ya venimos hablando acerca de otras predicaciones, hemos hablado acerca del tiempo del reino, cuando el reino se vuelve tiempo. Tenemos que ver esta noche que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Cuando hacemos a Dios fuente de provisión y nos movemos en su tiempo, Él hace la diferencia. Por eso tenemos que hablar de tiempo y reino. Ya hemos hablado que el tiempo cronos, el tiempo que nos marca los movimientos terrenales, está ajustado a un montón de cosas, y más en estos tiempos está ajustado a mucha manipulación de hombre. El tiempo está alterado, el tiempo de las cosas, el tiempo de los productos, el tiempo de lo que se hace, el tiempo de los cultivos, todo está alterado, todo está, por así decirlo, manoseado, cambiado. Nosotros tenemos que tener la libertad, por eso es necesario descubrir estas herramientas, no solamente de la paciencia, no solamente de la confianza, sino también de la obediencia, como dije antes, y de la fidelidad. Los procesos que la gente tiene que vivir, los procesos que las personas tienen que pasar, muchas veces se vencen con esas herramientas, siéndoles obedientes a Dios y teniendo fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, muchas veces hablamos de la fidelidad como un don, ¿verdad? Como algo que tiene que ver con un toque de Dios, o ser fiel por algo. Y la verdad es que ser fiel es ser fiel. No hay necesariamente tener algo de parte de Dios para ser fiel. No es que Dios tiene que hacer algo, porque esa sería una fidelidad de alguna manera negociada, ¿no es cierto? O interesada. Si Dios hace esto, entonces le voy a ser fiel. Cuando Dios no haga esto, voy a dejar de serle fiel. Por eso siempre que hablamos que el que es fiel,
Cuando hay, cuando no hay, cuando está bien, cuando no está bien, cuando todo marcha correcto, cuando no todo marcha correcto, cuando hay algo que gusta o cuando hay algo que no gusta. Si usted se toma el tiempo y estudia la historia bíblica de los hombres y de las mujeres de Dios que se registran en la Escritura como personas que lograron algo, la lograron simplemente porque fueron persistentes, porque soportaron el momento, porque aguantaron, porque se hicieron fuertes. Por eso está Hebreos 11, que esa gente, ¿qué hizo? Esa gente apagó fuegos impetuosos, evitó filo de espada, tapó boca de leones. ¿Eran extraordinarios? No, era gente que se habían determinado. Noé, el relato bíblico de Génesis nos dice que Dios mandó el diluvio por la fidelidad de Noé. O sea, si vos entendés este concepto, dice que Noé, en obediencia a Dios, comenzó a trabajar. Durante 120 años se mantuvo en lo que Dios le pidió. Y aunque Dios, dice la Escritura, que le pesó, esto significa que en algún momento Dios dijo, no, bueno, ya se me pasó, ¿verdad? Como cuando en algún momento te ofuscás por algo, después, bueno, ya se pasó y ya cambia la cuestión. Dios dice que le pesó en el corazón y tal vez Dios habrá visto la forma o encontrado la manera de no llevar adelante lo que había dicho. Pero cuando leemos la Escritura dice, y por la fidelidad de Noé, Dios envió el diluvio. No podía Dios no cumplir su palabra después de 120 años. No podía no cumplir Dios su palabra después de que un hombre haya hecho una entrega como la que hizo. Por eso podemos tener muchas virtudes. El hombre puede tener muchas virtudes, la mujer puede tener muchas virtudes en Dios, pero hay momentos tan cruciales que solamente se sostiene un resultado con esas herramientas que se llaman obediencia y fidelidad. Esta historia nos habla de una mujer que fue advertida, una mujer que no estaba preparada para asumir esta tarea, una mujer que no tenía ganas de escuchar lo que estaba escuchando. El versículo 1 recibe una dirección donde el profeta le dice, Dios ha determinado hacer algo. Lo bueno de esto, hermanos míos, es que vemos en todos los relatos bíblicos que Dios no hace nada sin antes instruirlo, sin antes advertirlo, sin antes anunciarlo. Por eso no es para nosotros un detalle menor lo que enseñamos muchas veces que Dios hizo con Sodoma y Gomorra. Cuando Dios determinó destruir Sodoma y Gomorra, Dios pensó y habló para sí, dice, ¿acaso voy a hacer esto, pero no se lo diré a mi siervo Abraham? No le contaré que voy a hacer esto porque en Sodoma y Gomorra él tiene familia. ¿Acaso Dios hizo lo que hizo sin antes habérselo dicho a sus siervos los profetas? ¿Acaso Dios iba a hacer algo sin antes advertirle a su propio pueblo que vendrían momentos difíciles? No. Cuando se ignora ese principio de Dios, entonces la iglesia está ignorando de que la palabra tiene promesas y que el justo no caerá con el impío, que antes que el justo caiga, Dios hará algo para marcar la diferencia. Por eso, Éxodo 11, vamos a repetir 1.000.000 de veces hasta que se haga viva esa palabra, donde Dios nos dijo que Él haría la diferencia entre lo justo y lo injusto, entre lo correcto y lo incorrecto. Dios haría diferencia. Diga conmigo, diferencia. Otra vez, diferencia. Entonces, ¿qué es lo que acontece acá? Acá hay una mujer que tiene una vida resuelta, hay una mujer que tiene un estilo de vida resuelta, hay una mujer que tiene una forma de vivir resuelta y algo se le presenta y la intranquiliza, algo la saca del costumbrismo, algo la saca de lo que ella hacía habitualmente. Viene el profeta y le dice, te advierto una cosa, Dios ha permitido que venga sobre la tierra, en este caso fue un hambre por 7 años. La realidad es, Dios ha determinado correrse, Dios ha determinado moverse, Dios ha determinado hacer algo. Por lo cual te digo que te tenés que mover, tenés que hacer esto y tenés que hacer aquello. Si usted lo pone en contexto de los tiempos que vivimos o los tiempos de esta mujer, no es una noticia agradable. Una mujer que inmediatamente tal vez habrá pensado,
¿Cómo hago con todas las cosas que hago habitualmente? Ya estoy acostumbrada a moverme así, estoy acostumbrado a estar con ciertas personas, estoy acostumbrado a estar entre ciertas personas, tengo mi trabajo, mi negocio, mi empresa, mi familia, lo que fuese. El profeta le dice, tenés que moverte porque de hecho acontecerá algo. Entonces el verso 1, nosotros tenemos que tratar de entender que muchas veces acciones de este tipo son acciones que se interrumpen, o son planes que se interrumpen, o son modificaciones que se realizan en nuestra convivencia. Cuando nosotros experimentamos lo que experimentamos hace más de 2 años, que no solamente fue para nuestra ciudad, sino que fue para el país, para el mundo, hubo un gran sacudón en el entendimiento, en el razonamiento, cómo podía ser, cómo iba a acontecer, que sí, que no, si era justo, era correcto, era incorrecto. La verdad es que Dios advirtió como le advirtió a esta persona. Yo marqué una palabra y esa palabra fue la dirección del profeta. Fíjese la simpleza de Dios. Le dijo, toma tus cosas, agarra tu familia y vete a vivir donde puedas. No le da la forma, no le da la manera, no le dice qué acontecerá, qué no que acontecerá. Le dice que tenía que hacer lo que pueda. Diga conmigo, lo que pueda. Otra vez, esa palabra lo que pueda implica, como dijimos ya en predicaciones anteriores, implica una desarticulación de cosas que tenemos organizadas y planeadas. Todos teníamos planes hace 2 años atrás, de formas, de maneras, de estilos, pero algo llegó y desequilibró todo. Desequilibró forma, desequilibró maneras, desequilibró ideas, desequilibró planes, desequilibró estrategias. Porque Dios ha determinado hacer algo que no es manejable, que no es manipulable, por eso se llama tiempo y reino. Cuando llegó la cuestión esta de la pandemia a nuestros tiempos, a la tierra, todo el mundo quería manejar la pandemia y quería manejar las cosas, quería manejar las maneras, y todo lo que pasa afuera pasa adentro. Hablaba antes de subir a predicar estas cosas, es así como el mundo está, tiene una verdad paralela. Y nosotros dijimos que ni los grandes estadistas del mundo podían tener a ciencia cierta lo que iba a acontecer. Se hacían reuniones extraordinarias, se juntaban los grandes cerebros del mundo, los economistas mundiales, a ver cómo organizarse para tratar de revertir y ser la estrellita del momento. Pero la verdad de esto es que Dios está desde su trono mirando y está riéndose de todos los intentos que la gente quiere hacer por desacreditar el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a pasar. El profeta le dice a esta mujer, vienen momentos difíciles, vienen momentos que son incómodos, vienen momentos que no van a ser confortables, por eso le dice como puedas, o sea, como te salga. Decía al que tenés a tu lado, como te salga. Otra vez, como puedas. Entonces, esta no es la idea de tener, no, porque es así, porque esto viene para romper todas las formas, todas las maneras acostumbradas y entrar a un nuevo plano. Descubrir esas 2 herramientas, que es la fidelidad y es la obediencia. No sé si es la mejor manera, pero es la manera que hay en el momento. No sé si es la mejor forma, pero es la forma que hay en el momento. Porque lo que hay en el momento, nadie tiene la receta para resolverlo. Por eso llevamos más de 2 años viendo cómo la gente intenta y fracasa. Por eso llevamos más de 2 años viendo cómo los gobiernos intentan y fracasan. Ponen a uno, ponen a otro, lo sacan, lo modifican, lo cambian, traen a este, lo suben, lo bajan. Y allá anda la gente tratando de consultar por dónde salir. Porque ellos están creyendo que alguien tiene la receta mágica, y la receta mágica no existe debajo del sol. La receta ni mágica, la receta la tiene Dios, porque hay algo que Dios determinó hacer y eso se va a desarrollar, no se va a alterar. Por más que se intente de cualquier forma, vida y por haber, suplantar los dichos de Dios, nadie lo podrá suplantar. La palabra de Dios seguirá su curso, seguirá su camino y acontecerá lo que Dios dijo que va a acontecer. Por eso es importante
haber estado atento a todo lo que Dios nos advirtió, a todo lo que Dios nos dijo, de la forma que Dios nos encaminó, para entender que dentro de ese como pueda, siempre existirá una salida para no quedar atrapado por el sistema. Ese como puedas implica que habrá una salida para resolver lo que no se puede resolver. ¿Por qué? Porque algo nos sacó, algo nos corrió de la marcha que nosotros traíamos. Por eso cuando vos venís en tu forma ordenada de hacer las cosas y algo te pega de costado, que no te lo esperás, lo primero que te viene en la cabeza es: ¿y ahora cómo sigo? ¿O ahora cómo continúo? ¿O cómo manejo esto? ¿O qué hago aquello? Y ahí se activa ese como puedas. ¿Por qué? Porque no estabas preparado para encontrarte con eso. No estabas preparado para esa noticia. Y de hecho hay cosas que ni siquiera son efecto y producto de lo que vos estás haciendo, sino son efecto y producto de accionar de otros que te pegan de costado. Y vos decís: ¿cómo manejo esto? ¿Cómo lo resuelvo? Si no depende de mí, porque no son mis acciones, son las acciones de terceros. ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo enderezo? Donde puedas. Ese donde pueda no significa olvido. Ese donde puedas no significa te lo merecías. Ese donde pueda no significa no lo vas a poder resolver. Ese donde pueda significa que Dios está atento y que Él tratará de acomodar las cosas paso a paso, día a día, para que sigas tu marcha hasta que el proceso termine. Decir al que tenés a tu lado: donde puedas, significa que tenés que seguir caminando. El efecto contrario, la noticia sería que si a esta mujer el profeta la advierte de esta manera y no está preparada para desarrollar esas dos herramientas, esta mujer quedaría paralizada, pensando en que no es justo, en que no es correcto, y por qué Dios va a hacer estas cosas. Y es muy factible que esta persona inclusive hubiese comenzado a criticar a Dios por lo que Dios iba a hacer. ¿Acaso Dios quiere destruir? ¿Acaso Dios permite aquello? ¿Acaso Dios? Sin embargo, dice esta mujer que se metió en el proceso. Versículo 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. ¿Era justo? No. ¿Era correcto? No. ¿Era cómodo? No. Todos los no sabidos y por haber estaban ahí. Sin embargo, esta mujer se metió en el proceso. Y muchas veces cuando la Biblia habla de una mujer, no está hablando de una persona, una figura humana, sino que muchas veces también la Biblia está hablando de la iglesia como mujer. ¿Es justo que la iglesia haya atravesado lo que atravesó? No. ¿Era cómodo para la iglesia experimentar lo que experimentó? No. ¿Era correcto para la iglesia vivir lo que la iglesia vivió? No. ¿Era justo que el sistema la obligue a la iglesia a cerrar la puerta por tiempos esporádicos, o que se meta dentro de la iglesia diciéndole a la iglesia cómo moverse y cómo hacer? No, nada de todo eso era correcto, nada de todo eso era justo, pero la iglesia, como la mujer, emprendió su camino, siguió caminando. Diga conmigo: siguió caminando. Diga conmigo: se siguió moviendo. Que lo que el adversario ha intentado hacer muchas veces es que justamente la iglesia no se siga moviendo, la iglesia no marche, la iglesia no camine, el cristiano se quede a mitad de camino. Por eso las situaciones que llegan en más de una oportunidad es para que el creyente no continúe su marcha, porque la única forma de que el creyente pierda todos los beneficios que Dios tiene prometido para él o para ella es que se quede en el camino. Entonces vienen las cuestiones, las situaciones, las adversidades o el título que quiera ponerle, justas o injustas, merecidas o inmerecidas, y tiene un solo propósito: es que no cumpla el fin, no cumpla el propósito. Por eso los golpes cada vez son más intensos, los golpes cada vez son más fuertes. Y si usted observa a Dios
en todo el accionar, cada vez que alguien con propósito divino era golpeado y era derribado, Dios hacía algo especial, lo levantaba para que siga caminando. Los profetas que fueron amedrentados, perseguidos, que fueron maltratados, muchos de todos ellos humanamente no tenían opciones más que quedar en el camino. Sin embargo, Dios los ponía en pie y los continuaba. Uno de esos profetas, después de un gran avivamiento, después de una gran limpieza, después de una gran confrontación, se sintió morir y dice que él se tiró debajo de una sombra a dormir. Y vino el ángel del Señor, lo tocó, lo despertó y le dijo: ¿qué haces aquí? Entonces el profeta le dice: ¿sabes que buscan para matarme? Porque yo he testificado que solamente tú eres Dios y no hay otro como tú. Entonces dice que el ángel le dijo: come y bebe. Y aquel profeta se durmió y vino otra vez el ángel y lo despertó. Otra vez comió y dice que después, alimentado y fortalecido con esa comida, caminó de vuelta a su propósito. Dios no va a dejar en el camino a nadie, no va a dejar en el camino a su iglesia, no va a dejar en el camino a su gente, no va a dejar en el camino a sus siervos cuando entran en procesos como esto, que no tienen que ver con acciones propias, sino que tienen que ver con acciones de terceros. Cuando la iglesia sufre por cuestiones de terceros, Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para que la iglesia siga su marcha. Cuando la iglesia sufre por acciones de terceros, ya sea político, ya sea gubernamental, ya sea terrenal, ya sea demográfico, ya sea por personas, Dios va a hacer algo sencillamente, va a armar un nuevo camino, va a armar una nueva forma para que la iglesia siga caminando, porque el propósito de Dios es que la iglesia siga caminando. El reino de los cielos sigue su marcha. Hemos enseñado esto 1.000.000 de veces, que el reino no se detiene por nada ni por nadie. El reino de los cielos avanza con fuerza imparable y los que se esfuerzan por alcanzarlo lo logran. ¿Qué significa que el reino se mueve? Si el reino se mueve es para que su iglesia se mueva. Si el reino se mueve es para que los creyentes se muevan. ¿Cómo puedo moverme cuando tengo todos los caminos cerrados? Como puedas. ¿Cómo puedo seguir cuando tengo el bloqueo delante de mí, que no me dan la forma, no me dan la manera, no respira, la oposición no respira, no descansan, parece que ni duermen, están de estrategia sobre estrategia, estrategia sobre estrategia, a ver, ¿qué se puede hacer? Como pueda. El tema es seguir, el tema es continuar, porque después del proceso hay una restitución, después del proceso hay una recompensa. Muchos hablan del ejemplo de la vida de Job, pero pocos entienden lo que significan los procesos. Lo que Job vivió es una alegoría de lo que le pasa al cristiano por ser cristiano, al creyente por ser creyente, al hijo de Dios por ser hijo de Dios. Y nosotros tendríamos que estar advertidos y tendríamos que estar ya de alguna manera tendríamos que ya estar como acostumbrados a saber que a medida que nos acercamos al final de los tiempos, se va a intensificar la oposición, se va a intensificar la maldad, se va a intensificar la falta de valores, la falta de criterios, la falta de amor de la gente, el odio de las personas. Se va a multiplicar aunque ayer le hayas dado de comer. Va a acontecer porque está ajustado a los principios. Jesús no escondió estas cosas y Jesús le dijo a los discípulos: muchachos, si esto hacen con el árbol verde, como diciendo, esto lo están haciendo conmigo que soy el Hijo de Dios, ¿qué no harán con las ramas secas? Como diciéndole, si se atreven esto a hacer lo que están haciendo conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Por eso cuando vemos a los apóstoles, ¿cómo los vemos? Perseguidos, difamados, criticados, acorralados, apresados, maltratados, olvidados.
vituperados, maldecidos, en cárceles, en azotes, en hambre, en desnudez, en olvido, en tantas cosas. Y sin embargo, ¿qué? Sin embargo, ¿qué? Ellos seguían su marcha porque tenían puesta la mirada en algo más que estaba más allá. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, que son cartas extraordinarias donde él escribe y donde él de alguna manera cuenta lo que vivía, simplemente por causa de lo que predicaba y por causa de lo que él enseñaba. Las cosas que atravesaba, las cosas que les tocaba vivir, y sin embargo él esforzaba su mano día por día para continuar. ¿Cómo puedo continuar? Como puedas. Decía que tenés a tu lado, como puedas, pero tenés que continuar. Entonces esta mujer toma sus cosas y se mueve, se pone en marcha. Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces, ¿por qué hablar del capítulo, el versículo 2 y el versículo 3? Porque es necesario hablar de los procesos. La puesta en marcha de un tiempo que no tenía ni siquiera planeado. Escucha esto. La puesta en marcha de un tiempo que no tenía planeado. Cuando nosotros hablamos estas cosas, nadie se planea algo para fracasar. Todos los que planeamos algo, lo planeamos para ser exitoso. Pero en ese proceso de ser exitoso, algo se mete en el medio. Ya sea una rivalidad, una contienda, ya sea envidia, ya sea un error propio o ajeno, algo, hay cosas existenciales, hay cosas circunstanciales, o hay cosas que son provocadas con el solo propósito de que te quedes a mitad de camino. Esta mujer se pone en marcha un tiempo que no tenía ni planeado, ni preparado, ni siquiera buscado. Ella no había buscado tener que vivir en otro lugar. Ella no había buscado tener que moverse, cambiar de aire. Ella no había buscado, la iglesia no había buscado tener que sufrir y padecer tantas confrontaciones injustas y innecesarias. La iglesia no había buscado tener que tener la puerta cerrada. La iglesia no había buscado tener que estar como delincuentes, como leprosos, ¿verdad? Un poco más hablándose con lenguaje de señas. La iglesia no había buscado eso. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que la iglesia atraviese ese tiempo. La iglesia no buscó eso. La iglesia no buscó tener que estar en situaciones extremas, en situaciones difíciles. La iglesia no buscó, como esta mujer, no se preparó para eso. Y hay mucha gente que no se preparó para estar aguantando o viviendo lo que se está aguantando y viviendo. Hay gente que no se preparó para tener que tolerar lo que no tiene ganas de tolerar. Hay gente que no se preparó para tener que escuchar cosas que no quiere escuchar. Y ese es el proceso a la cual la circunstancia metió a esta mujer, como es el proceso a la cual las circunstancias metió a la iglesia. La iglesia estaba cómoda con muchas cosas, lo hemos enseñado muchas veces, y no estaba preparada para hacer reuniones online, no estaba preparada para hacer reuniones a través de celulares, no estaba preparada. La iglesia estaba preparada. De hecho, hay muchos ministros que tenían agenda ya preparada hasta el 2023 y no supieron qué hacer con esos papeles porque no estaban preparados para esta nueva cuestión. Muchos predicadores no estaban preparados para qué predicar en estos tiempos de pandemia. No estaban preparados para qué advertirle a su iglesia o al pueblo de Dios. No estaban preparados para tener que denunciar los arreglos mundiales, comerciales. No estaban preparados para denunciar el genocidio que se está haciendo en pleno siglo XXI, con las familias, con los adultos mayores, con los niños.
Y muchos de ellos no supieron cómo continuar, no supieron qué decir, no supieron cómo pararse, cómo hacerle frente a estas cosas. Esta mujer no estaba preparada. Dice, yo me preparé para vivir de esta manera. Yo me preparé para trabajar de esta manera. Empecé este proyecto de vida porque esperaba que culminara de esta forma. Y sin embargo, algo apareció de la noche a la mañana. Y aconteció de que la persona que tenía los planes claros ahora se les oscurecieron. El que tenía la vida resuelta ahora se le complicó porque está viviendo día por día viendo qué va a acontecer a expensas de una notificación para saber cómo resolver, cómo continuar, qué hacer con su negocio. Hay empresarios que no saben cómo continuar con su empresa, no saben qué hacer. Hay empresarios que le han entregado a su empresa todos los años de su vida porque ellos tenían una visión de mercado, ellos tenían una visión de venta, y que todo esto le derribó las formas y las maneras de vivir y de planificar para su familia. Y hoy se encuentran que no saben qué hacer, no saben cómo continuar y no saben en quién buscar una salida. La docencia, que se preparó para enseñar matemáticas, no se preparó para tener que enseñar género. El docente que se preparó para hacer docencia, se preparó para enseñar castellano, no para enseñar lenguaje inclusivo. Se preparó para enseñar cómo se escribe, si con S o con C, con B corta o B larga. Pero de golpe le impusieron la obligatoriedad de tener que enseñar o hablar o adoctrinar con lenguaje inclusivo. Y aunque a regañadientes ya fue advertido la sociedad de que llegarían momentos de imposición, hoy ya está habiendo docentes expulsados y docentes presos por no querer enseñar género. Pero cuando lo advertimos se rieron, como se siguen riendo hoy día. Ya hay ministros del Evangelio que han sido puestos presos por no admitir el colectivo LGTBI en las congregaciones. Y hay un ministro donde le dijeron o pagás la multa o vas preso. Y él dijo, si quieren llévenme preso, llévenme, pero yo no voy a pagar una multa para dejarlos conforme a ustedes. Pero cuando hablábamos de esas cosas, era risa, era demencia, era burla. Bueno, la iglesia no estaba preparado para eso. Si bien sabemos por la palabra de Dios que llegarían momentos, y lo dijimos, como le tocó a los apóstoles, como le tocó a Cristo, como le tocó a los del Antiguo Testamento, como le tocó a nuestros hermanos, tener que inclusive dar la vida en la arena del circo romano por causa de su fe. Pero claro, cuando predicamos esas cosas nos dijeron alarmistas, nos dijeron que nosotros asustábamos a la gente, nos dijeron que era un mensaje violento. Violento era enseñarle a la gente que iba a llegar el momento que había que jugarse por el reino. Eso es violento. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los que están determinados a cruzar la línea, creyentes de ese talle, creyentes de ese talle, de
de esa formación. Pero esta mujer hubiese tenido un montón de argumentos como los que existen hoy. No, yo esto no lo acepto porque yo no estoy preparado para esto. Yo tampoco. No, yo esto no lo acepto porque la verdad es que la idea era otra. Sí, la idea era otra. No tengo ganas de tolerar, sí. No tengo ganas de escuchar, sí. No tengo ganas de aguantar, claro. Porque al igual que esta mujer, al igual que la iglesia no estaba preparada para tener que soportar y tolerar todas esas toneladas de incoherencias. Pero dice el versículo 3 que al cabo del proceso, por eso esta serie de mensajes se llama Tiempo y Reino. ¿Por qué simplemente es seguir como pueda? Como te salga, que eso fue el profeta. Porque me imagino la pregunta de la mujer, pero ¿y a dónde? ¿Cómo? Yo no sé cómo hacerlo. Me estás diciendo que tengo que moverme, pero ¿para qué? ¿Por qué? Si yo tengo mi vida resuelta. No, es que todo lo que tenías planeado te lo van a pisar. Todo lo que tenías organizado te lo van a arruinar. Todo lo que tenías acomodado en tus pensamientos lo van a escupir. Yo no estoy preparado para eso, dice esta mujer. ¿Cómo lo hago? Como puedas. Ese como pueda es Dios va a hacer día por día lo que tiene que hacer para que continúes. Si el que tenés a tu lado, Dios va a hacer día por día lo que tengas que hacer para que puedas continuar. ¿Está entendiendo? No es ni como yo lo tenía planeado, no es ni como yo lo tenía organizado, no es ni como yo lo sabía, sino es como Dios me ayude a hacerlo, como pueda. Como pueda, con lo que pueda. Como pueda, con lo que tenga. Esta mujer entra en el proceso, se organiza. Por eso dije que la obediencia y la fidelidad rompe la razón. La obediencia y la fidelidad rompe la razón. ¿Cómo serle obediente a Dios, como en el caso de Abraham? Después de esperar tantos años una promesa, Dios le dice que vaya al monte porque ahí va a ofrecer un sacrificio. Y Dios le está pidiendo algo que es irracional, Dios le está pidiendo algo que no entra en la lógica. Le está diciendo que lleve a su hijo porque lo tiene que entregar en sacrificio. Abraham va al monte, lleva la leña pero no lleva el cordero y camina con su niño hacia el lugar del sacrificio. Y empieza a preparar la ofrenda, el niño lo ayuda a preparar la ofrenda, pero en un momento dado cuenta, el niño se empieza a dar cuenta que no era un niño, era un adolescente ya. Se empieza a dar cuenta que está todo preparado, pero falta algo. ¿Qué falta? El cordero. Y ahí se da cuenta que el cordero era él. Él no nació para ser ese cordero. Él no había venido a la tierra para terminar sus días así. Sin embargo, ahí estaba su padre, que para el común denominador era un demente, era un loco. Inclusive creo que para los pensamientos del propio muchacho era una incoherencia lo que estaba viendo en carne propia. Y sin embargo Abraham esperaba algo. ¿Esperaba qué? Lo que sea, como pueda. E hizo, no por razonamiento, porque no entraría en la cabeza de Abraham lo que Dios le estaba pidiendo. Yo entiendo que por más devoción que uno le tenga a Dios, hay un momento que la devoción pasa por el filtro de la razón. Y uno empieza a decir, ¿será? ¿Y para qué Dios esto, aquello? Y la razón empieza a tratar de minar la obediencia. Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, la obediencia tiene límites, La obediencia es obediencia. La obediencia es obediencia, entienda o no entienda, comprenda o no comprenda. La obediencia no se puede razonar, no se razona, es obediencia. Jesús no podía razonar que él, siendo el Hijo de Dios, estaba colgado en un madero, pero la razón le decía,
Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Getsemaní, esa era la razón. Padre, si hay otra forma, avísame, no quiero ir a la cruz. Esa era la razón. Padre, si hay otra manera, ¿por qué hacen esto con el árbol verde? Padre, si hay otra forma, pasa de mí esta copa. Le está diciendo, Señor, no era la idea esta. Cuando el Dios preguntó en el cielo a todos los ángeles, inclusive Jesús, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ellos? En el cielo se hizo silencio. Los ángeles miraban para otro lado. Se ponían a hacer cosas en el cielo. Adoraban, movían las alas, pero nadie respondía. Y volvió a preguntar, ¿quién irá por ellos? Y ahí el Señor levanta la mano y le dice, Padre, heme aquí, envíame a mí. La razón no entiende eso. La lógica no entiende eso. Pero sí la fidelidad. Sí la obediencia. Por eso hay un texto que dice que haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Eso no lo entiende la razón. Sacarme la corona, sacar las ropas sacerdotales y ponerse una túnica hebrea. Dejar la adoración en el cielo para venir a recibir insultos en la tierra. No hay razón. Dejar el respeto en el cielo para venir a escuchar la falta de respeto en la tierra al Hijo de Dios. Dejar la adoración en el cielo para venir a ser humillado en la tierra. La razón no entiende eso. Pero dice ese texto que Él se hizo, ¿qué? Obediente. Porque la obediencia en la escala de decisiones está por encima de la razón. Yo no entiendo, pero si Dios lo entiende, me alcanza y me sobra. Sigo caminando como pueda. Sigo caminando sin entenderlo. Sigo caminando sin comprenderlo. Sigo caminando sin aceptarlo. Sigo caminando sin que sea justo lo que estoy experimentando, pero sigo caminando. Sigo caminando. Era justo lo que Jesús vivía, no era justo, pero Él seguía caminando. Porque Él había hecho un pacto de obediencia antes que la razón. Y la fidelidad está por encima de la razón. Porque hay cosas que se logran solamente por fidelidad. Hay cosas que se logran solamente por llegar. Porque el que venciere, dice Apocalipsis, a este se le dará, ¿qué? La corona de vida eterna. ¿A quién se le dará? Al que llegue. ¿Se lo merece? No se lo merece. Al que llegue. ¿Es correcto? Incorrecto? Al que llegue. ¿Es más hábil? Menos hábil? Al que llegue. La apóstol muchas veces enseñó y dijo esta misma frase: la ley de la persistencia rompe la resistencia. Y simplemente es eso. Por eso los evangelios dicen que al que golpee se le abrirá. Al que golpee insistentemente. Hubo un rey que salió a la batalla y golpeó proféticamente 3 veces en el piso. Y el profeta le dice: hubiese golpeado una vez más y tu victoria hubiese sido completa. La persistencia,
la persistencia. Entonces esta mujer está preparada para romper la lógica. Hay un montón de cosas que nos rodean, que la lógica no lo puede aceptar, que la razón no lo puede aceptar. La burla innecesaria, la razón no lo puede aceptar. Tratar de destruir, la razón no lo puede aceptar. Tratar de desacreditar, ¿por qué? ¿Cuál es la idea? La razón no lo puede entender. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No lo sé, lo sabrá la persona, lo sabrá la situación, lo sabrá el enemigo, lo sabrá Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. Pero nuestra razón, nuestra lógica, como esta mujer, no la entendía, no lo sabía, no lo comprendía. ¿Por qué tengo que moverme? Y seguro los temores básicos, ¿no? Si yo me voy, ¿qué pasará? ¿Qué quedará? ¿Quién se quedará con mis cosas? Etcétera, etcétera, etcétera. Los temores básicos, irrazonables. Sin embargo, después del proceso, la otra palabra que apunté y anoté aquí, ella se lo contó. Ella lo contó. Dice esta mujer vamos a leer, por ejemplo, del verso 5 en adelante. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, está hablando obviamente de la resurrección que hizo el profeta, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había revivido, vino para implorar al rey por su casa, o sea, vino a recuperar lo que le correspondía, y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer de la que te estaba hablando. Justito está acá. Y el rey le pregunta, verso 6, el rey le preguntó a la mujer y ella se lo contó. Esa es la otra palabra clave para después del proceso. Eso es lo más extraordinario. Lo importante de hacer las cosas correctas sin torcerse, sin comprender por qué, pero sostenida en obediencia, porque al final de todo, la obediencia y la fidelidad ganan. La obediencia y la fidelidad trae recompensa. ¿Escuchó lo que anoté? Lo importante de hacer las cosas correctas sin torcerse, sin comprender por qué, pero sostenida en obediencia, porque al final de todo la obediencia y la fidelidad ganan. La obediencia y la fidelidad traen recompensa. La mujer estaba llena, la iglesia estaba llena de un montón de razonamientos. Es justo, es incorrecto, es correcto, está bien, está mal, ¿por qué? Etcétera, 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 etcétera. Simplemente la mujer pasó el proceso, simplemente la iglesia pasó el proceso, simplemente. Y lo que vengo enseñándole desde hace mucho tiempo, aunque terrenalmente parezca que el tiempo lo tapa todo, o el tiempo lo olvida todo, o el tiempo lo esconde todo, delante de Dios el tiempo no esconde nada. Por eso se llama tiempo y reino. La iglesia pasó el proceso, la mujer pasó el proceso, y después que pasó el proceso, la mujer lo contó todo, lo dijo todo. En otras palabras, la mujer descubrió el porqué de todas las cosas, se conoció cuáles fueron los motivos, se conoció cuáles fueron las razones, se conoció, quedó al descubierto, salió a luz. ¿Por qué? Sin haber estado preparada, sin haberlo buscado, sin haberlo esperado, la mujer tuvo que vivir los 7 más incómodos años de su vida. Pero si la que tenés a tu lado, después del proceso, se va a saber el motivo de la incomodidad. Después del proceso se va a conocer que había detrás de toda esta pandemia. Después del proceso se va a descubrir que había después de todo este proceso vacunatorio. Después del proceso se va a descubrir cuál es la intención que hay detrás de los educando, cuál es la idea generalizada de lo que se quiere hacer.
falta muy poco. Pero después del proceso se va a descubrir los arreglos comerciales, los acuerdos espirituales entre gobierno y religión. Después del proceso se va a descubrir las intenciones que había detrás de las familias bien establecidas, detrás de los jóvenes con valores, detrás de los niños bien educados. Después del proceso se va a conocer. Cuando el Señor lo quiso dar a conocer antes del proceso, persiguieron la información. La advertencia fue perseguida. Cuando Jesús anunció que el reino había venido a la tierra, cuando Jesús anunció que Él era el Cristo, en lugar de buscar y aferrarse a esa información, buscaron destruirla. Por eso el Señor se corrió y ya no andaba abiertamente entre ellos y ya no hacía los milagros que hacía. Y cuando le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Así creemos, Él cerraba la boca y no le respondía palabra. Porque después del proceso, cuando Él fue crucificado y fue sepultado, y Él resucitó, y el velo del templo se partió desde arriba hacia abajo, y anduvo resucitado 40 días entre la gente haciendo milagros, y fue levantado al cielo enfrente de más de 500 hermanos. Todo el mundo decía, este era el Cristo. Pero ya era tarde. En los últimos momentos le decían a Jesús, dinos, Señor. Y el Señor les dijo, miren, no les voy a responder esto, pero les voy a decir lo siguiente. Será como el profeta Jonás. Así será el Hijo del Hombre, que estará en el corazón de la tierra y después de esto resucitará. Entonces la gente preguntaba, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que Jesús le estaba diciendo, cuando ustedes se aviven va a ser tarde, porque Jesús ya estaba resucitado. Le estaba hablando de la resurrección, de la sepultura y de la resurrección, y eso es lo que pasa. Se va a dar a conocer, después del proceso se va a dar a conocer todas las cosas. Se van a dar a conocer la intención del por qué se atacó tanto las economías de los países. ¿Por qué hay tantas buenas personas que pierden sus economías, que pierden sus trabajos, que pierden sus empresas? ¿Cuál es el propósito de que los negocios no anden? ¿Cuál es el propósito que los comercios no avancen? ¿Cuál es el propósito que los educando o los que educan o la docencia tenga que torcer su capacitación? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Hay un porqué, hay un propósito que será descubierto. ¿Cuál es el propósito de haber atacado a la iglesia como se la atacó de afuera y de adentro? ¿Cuál es el propósito? Está el propósito y va a ser descubierto porque tiene un propósito, pero se va a descubrir después que el proceso termine. Ahora, su santidad, entre comillas, sacó un comunicado mundial hablando de los evangélicos, que los evangélicos son huérfanos porque no reconocen a María como madre. Todo tiene un motivo. Tiene un motivo del por qué se intentó silenciar a la iglesia. Se le quitó fuerza, se le quitó cantidades, se le quitó poder, se le quitó popularidad, se le quitó vigencia, se silenció, la iglesia no pudo levantar más la voz en las calles. Casi no se puede levantar la voz, pero no por la oposición de afuera, sino por la invisibilidad de adentro. Porque hablar y denunciar las cosas que el satanismo está queriendo hacer con las familias, eso es motivo que los mismos creyentes se levanten, porque ahora son creyentes modernos. Falta muy poco para que quieran implementar el lenguaje hasta inclusivo adentro de la iglesia. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Pero cuando la iglesia pase el proceso, cuando la iglesia termine este proceso como pueda, porque si algo estoy seguro es que como pueda, vamos a seguir caminando. Como salga,
vamos a seguir andando, no importa. Porque después de ese proceso se va a descubrir todas las cosas. Van a salir a luz todas las cosas. Van a quedar al descubierto todos los dichos. Van a quedar al descubierto todos los comentarios. Van a quedar al descubierto toda la habladuría. Van a quedar al desnudo todas las intenciones. Y después de esto la mujer lo contó todo. Se lo contó al rey. El rey es figurativo de Dios. Como que Dios no lo sabe, Dios lo sabe, pero Dios le va a dar la oportunidad a la mujer, como le va a dar la oportunidad a la iglesia de poder decir cómo fueron las cosas. Porque hasta ahora la iglesia no tuvo la oportunidad, no tiene la oportunidad de decir las cosas como son, de desmentir las cosas como son. La iglesia solamente está caminando. No está haciendo mucho ruido, pero sigue caminando. Hubo un profeta que se sentía que era el único que había quedado y el Señor le dijo, no, te voy a contar un secreto. Todavía tengo 7.000 que yo los tengo guardaditos, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no besaron a dioses ajenos. No sos el único, yo tengo gente que la tengo reservada, la tengo guardada. Después del proceso sale. Decía que tenés a tu lado, después del proceso sale. Hay textos bíblicos como en los evangelios cuando el Señor dice que cuando llega ese tiempo lo que se haga en silencio se gritará en público, lo que se haga escondido se subirá a la azotea y se gritará, porque una luz encendida no se pone debajo de la mesa, sino que se pone por encima para alumbrar a todos. Por eso a veces la razón te dice, bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que termine el proceso, porque después del proceso se puede contar todo. Después del proceso va a salir todo a luz. Después del proceso se va a mostrar que después del proceso de Jesús se conoció que Judas tenía intenciones raras con Jesús. Después del proceso de Jesús se conoció que Caifás, Aná y Caifás eran sacerdotes, pero eran de lo peor. Después del proceso se conoció de Jesús, se conoció que había seguidores que eran solamente interesados. Después del proceso de Jesús se conoció que había gente que estaba alrededor de Jesús solamente por los beneficios. Después del proceso de la persecución se conoció que aunque 500 miraron a Jesús como se fue al cielo, solo 120 quedaron orando esperando la promesa. Y en 10 días, solo 10 días, esta mujer estuvo 7 años. ¿Qué significa? Tiempo y reino. Cuando nosotros dejamos de usar la razón para medir a Dios en el tiempo cronos, entendemos que el reino tiene un tiempo para mostrar todas las cosas. El reino tiene un tiempo para recompensarte. Porque dice que esta mujer habló y le dijo al rey todas las cosas, y el rey le dijo a un alguacil, vení, andá y hacé que todo lo que esta mujer tenía se lo devuelvan. Porque esta mujer fue molestada por un proceso innecesariamente. Los procesos innecesarios son recompensados, bien recompensados por Dios. Decía que tenés a tu lado, los procesos innecesarios son bien recompensados por Dios. Cuando Job termina el proceso, Dios dice, ¿viste? ¡Wow! Ahí está mi siervo Job, que padeció innecesariamente solo porque alguien, primero como el diablo dijo, ¿acaso te teme Job de balde? Déjame que lo toque un poquito a ver cómo va a blasfemar en tu misma presencia. ¿Sabe que el diablo un día se levantó aburrido
y dijo, vamos a tantear cómo está la fidelidad de Job. Después del diablo, porque no todo del diablo, después del diablo empezó a aparecer las cosas terrenales. Los amigos, al ver lo que él, no solamente que perdía las cosas, sino que ahora físicamente él estaba sufriendo una sarna, una enfermedad. Al verlo así, porque como él decía que era tan próspero y tan exitoso, estaba en la lona total. Y los amigos empezaron a separarse, a retirarse. Y ya no le quedó su esplendor, ya no le quedó su recurso, ya no le quedó su hacienda, ya no le quedaron sus cosas, ya no le quedaron sus amigos. Y de última se le acerca la mujer y lo anima. Eso que te dan un ánimo. Que lo peor que te puede pasar es que aparezca uno de esos, ¿no? En ese momento. Digo, es impresionante. Si vos escondés la pala para no hacerte una fosa, ellos te la encuentran y te la traen. ¿Viste? Y después te cree que te ayude. Entonces viene la esposa y le dice, ¿hasta cuándo vas a mantener tu integridad? Eso se traduce por fidelidad. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo fiel? Maldice a Dios y morite. Oh, gracias. Qué hermoso silencio. Y Job seguía. La razón le decía, ¿viste? Estás equivocado, no tenés necesidad de estar así. Tienen razón los demás. Algo habrás hecho. Y sin embargo él hacía algo que era por las dudas. Servía a Dios hasta por las dudas. Pero todos le decían, ¿viste? La razón le hablaba, pero él seguía como podía. No había talquito para la sarna, agarraba un cuero y se rascaba, se ponía ceniza. Él seguía adelante como podía. Y sin embargo, cuando termina el proceso, Dios lo reconoce y dice, la verdad es que verdaderamente no hay otro como mi siervo Job en la tierra. Y no solamente que Dios le devolvió todo lo que él había perdido, sino que se lo multiplicó por 7. ¿Entendés? A veces te dan ganas de salir a explicar que no es verdad, que no es correcto, que no es así, no es así. Déjame que... Después del proceso va a salir. Después del proceso se va a decir, después del proceso se va a contar. Y lo peor de todo, que después del proceso se va a ver. Entonces, cuando la iglesia entiende esto, continúa como puede, sigue como puede, sigue caminando. No hace mucho ruido, pero sigue caminando. Porque después del proceso, simplemente la iglesia lo va a poder contar todo. Algunos van a querer dar explicaciones en ese momento, pero no va a ser tiempo de explicar nada. Va a ser tiempo de contar, va a ser tiempo de demostrar, va a ser tiempo de mostrar que Dios no solamente bendice, sino recompensa la obediencia y la fidelidad. 2 herramientas que esta mujer desarrolló. 2 herramientas que figurativamente en esta mujer la iglesia tiene que desarrollar. Cuando los apóstoles predicaban el nombre de Cristo resucitado, los perseguían, los maltrataban, los encarcelaban y lo azotaban. Y algunos de ellos le dijeron, los vamos a soltar con la condición de que ustedes no sigan hablando el nombre de Cristo. Y sin embargo, cuando lo soltaron,
ellos siguieron hablando más aún el nombre de ese Dios. Y este es el principio para la iglesia. Porque hubieron cuantos y quienes quisieron decirle a la iglesia qué hacer y qué decir, o cómo. La iglesia no está para dar explicaciones. La iglesia está para hacer una tarea, que es anunciar el mensaje del reino. Las explicaciones las dan los que dudan. Las explicaciones las dan los que no están convencidos. Las explicaciones las dan los que son de doble ánimo. Las explicaciones las dan los que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Las explicaciones las dan los que tratan de agradar a Dios pero quedar bien con algún sector. Entonces tienen que explicar por qué hacen o por qué dicen. El reino no explica. El reino direcciona. Los discípulos le quisieron decir a Jesús: Maestro, cambia el mensaje, dura cosa estás hablando, la gente se está yendo. ¿Y ustedes también quieren irse? No hay problema. Él no había venido a la tierra a congraciarse con la gente. Él había venido a la tierra a establecer el reino de los cielos a la tierra. Fue a ciudades a hacer milagros. No lo quisieron recibir, sencillamente se fue a otro lugar, punto y aparte. No dio explicaciones. Ay, ¿por qué no me dejan? ¿Por qué no quieren? No. Lo que le quiero decir es que el reino se siguió moviendo, por más que hubo gente que no se quería mover. El reino avanza, hermanos. Decir que tenés a todo el reino se mueve. Vamos a decir, el reino camina. Y esta mujer se lo contó todo. Qué hermoso momento. Esta mujer lo contó todo. Quiero invitarle a que se pueda poner de pie, por favor. Aleluya. ¿Sabe por qué me sonrío? Porque esta palabra estuvo preparada, hoy predicada, y entre lo preparado y lo predicado, antes de predicada ya tenía cumplimiento de lo que iba a predicar esta noche. Entonces hay tiempo. El tiempo llega. El tiempo está. Lo único que el creyente hoy debería hacer como individuo en Dios es entender que debe hacer a Dios tiempo. Debe hacerlo a Dios tiempo. Tiempo Cairo, ¿no? El tiempo de Dios. Saber que en la agenda de Dios todas las cosas tienen tiempo. Y la iglesia tiene que saber que va a tener tiempo. Su tiempo para contarlo todo. Su tiempo para decirlo todo. Su tiempo para mostrarlo todo. Esta mujer dijo: ¿sabes? Yo ahora le voy a explicar por qué. Esta mujer le dijo: ahora voy a comentarle, rey, cuál fue la situación. Y yo casi que estoy en la cabeza del rey pensando, ¿no? Porque seguramente ese rey habrá pensado, habrá dicho: porque a mí me habían dicho que era cobarde, por eso se fue.
A mí me habían dicho de que esto, que aquello, que lo otro, que acá, que allá. Ah, porque cuando me contaron su historia, sí, pero a mí me dijeron tal cosa, me dieron esta información de usted. Error. Ahora te la cuento yo. Y ahora te cuento qué, por qué, cómo. Tiempo y reino. Reino y tiempo. Entonces en eso hacete fuerte. ¿Este concilio fue estorbado? Sí. Gubernalmente sí. Terrenalmente también. Dimos explicaciones por qué no obedecíamos al sistema, ¿no? Seguimos adelante. Nos criticaron por eso, sí. Nos difamaron por eso, sí. Nos trataron de rebeldes, sí. Y un montón de cosas más, sí. Este concilio fue estorbado, tratado de ser impedido en sus funciones, sí. Quiso ser silenciado, sí. Quiso ser desmembrado, sí. Quiso ser cerrado, sí. Las leyes se están preparando para eso. Eso es lo que quieren lograr. Y con el que no lo puedan doblegar, lo van a tratar de perseguir para que se ajuste a las leyes que quieren dictar, porque ellos creen que van a poder dictar esas leyes. Pero el Salmo 2 ya está en vigencia. El que mora en los cielos se reirá de ellos. Eso es lo que está aconteciendo. Dios se está riendo de todas las imbecilidades que se ha tratado de hacer con ley o sin ley para que la iglesia no siga caminando. Pero Dios, que es Dios, va a hacer que la iglesia se siga caminando como pueda. Porque no hay caminos para la iglesia, pero tenemos al experto en camino, que Él puede abrir camino donde no lo hay. No hay agua para la iglesia, pero tenemos al experto que crea la mejor agua, que hace brotar agua de la peña, para que su pueblo sea saciado. ¿Vos creés que el concilio como iglesia no va a poder seguir caminando? Error. Porque sigue caminando como pueda hasta que termine el proceso y después va a contar todo. Y no solamente eso, sino que el Rey, Dios, va a llamar. ¿A quién fue el que llamó? ¿Cómo lo mencionó? A un oficial. El Rey, que es Dios, llamará a ese oficial, que es Cristo Jesús, y le dará la orden de que le reintegren, le devuelvan todas las cosas que por puro gusto le sacaron o le estorbaron. Y ahí va a ser el grande tu tía. Por eso es el proceso, seguí caminando. Seguí caminando. No tengo fuerzas, son unos cuantos. Seguí caminando. Seguí caminando. Que no vas a poder
Y en el razonamiento posiblemente. Pero la obediencia y la fidelidad te van a ir ayudando. La obediencia y la fidelidad te van a seguir ayudando. El razonamiento te va a decir, no vas a llegar hasta allá. El razonamiento te va a decir, no te sentís cansado. Pero la fidelidad y la obediencia, la fidelidad y la obediencia te van a ir ayudando para que llegues. ¿Me está entendiendo esta noche lo que le estoy hablando? El razonamiento tiene una lista enorme de argumentos para que no sigas. Institucionalmente, gubernamentalmente e imbécilmente. Porque no sé qué título ponerle. Pero esas son las cosas del razonamiento, de los que están en esa nebulosa de cosas tratando de estorbar. Tan solo sigue. Fidelidad y obediencia. Fidelidad